Hola, mi nombre es Gabriel Salerni, soy médico dermatólogo del Hospital Provincial del Centenario de Rosario y docente adscripto de la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las formas infrecuentes de melanoma. Las formas infrecuentes de melanoma suelen diagnosticarse errónea o tardíamente, lo que implica un pobre pronóstico para los pacientes. Por otro lado, la identificación de las características morfológicas y dermatoscópicas de estas variantes infrecuentes de melanoma permitirá su reconocimiento y un mejor manejo. En primer término, me voy a referir al melanoma amelanótico. El melanoma amelanótico representa entre el 1.8 y el 8.1% de los melanomas. Esta presentación infrecuente induce a demoras y errores diagnósticos que influyen en el pronóstico de la enfermedad. El principal problema es justamente que al hablar de melanoma, melanoma significa tumor negro, y frente a una lesión que carece de pigmento, obviamente no es el melanoma el primer diagnóstico en el que pensamos. Desde el punto de vista dermatoscópico, la gran mayoría de los criterios dermatoscópicos que se han descrito en asociación al melanoma se relacionan con las estructuras pigmentadas derivadas de la pigmentación de la melanina. Y por ende, al carecer de la pigmentación melánica, solo nos vamos a encontrar como pistas las estructuras vasculares atípicas o la presencia de estructuras cristalinas o blanco brillantes. Para la evaluación de las lesiones amelanóticas o hipomelanóticas, primero debemos tratar de buscar pigmentación. O sea, la presencia de pigmento remanente es una pista. El predictor de melanoma más importante es la despigmentación irregular. También vamos a buscar aquellas áreas en las que hubo pigmentación y se está perdiendo por fenómenos de regresión. En esto podemos encontrar áreas extensas de color blanco, o sea, el color blanquecino cicatrizal, la presencia de puntos azul grises o incluso de velo azul blanquecino. Y obviamente en estas lesiones que carecen de pigmentación, la principal pista la constituye el patrón vascular. Podemos encontrarnos con vasos puntiformes, que son el mejor indicador del origen melanocítico del tumor. Suelen observarse melanomas finos, aunque también pueden observarse lesiones benignas, por supuesto, y se localizan uniformemente en toda el área tumoral. Por otro lado, los vasos lineales irregulares se encuentran en melanomas gruesos, y la combinación de vasos puntiformes y vasos lineales irregulares representan el patrón vascular más frecuente. Los glóbulos y áreas rojo lechosas se encuentran en mayor medida en melanomas gruesos. Aquí observamos una lesión localizada en la región lumbar en una paciente mujer de 85 años. Desde el punto de vista clínico vemos una lesión eritematosa de bordes irregulares. En la dermatoscopía observamos restos de pigmentación melánica de tonalidad marrón claro en la porción inferior y básicamente áreas de color rosado con patrones vasculares, estructuras cristalinas en el centro. Vemos aquí más en detalle este patrón vascular puntiforme. En este caso correspondió a un melanoma grueso de 2.2 milímetros. Otro ejemplo, en el brazo de una paciente mujer de 83 años, en la dermatoscopía también vemos restos de pigmentación de melanina de tonalidad marrón en la periferia de la lesión, en donde observamos una red de pigmento irregular, pero también vemos algunos glóbulos de tonalidad marrones distribuidos de forma irregular a lo largo de la lesión. En esta porción vemos sobre todo un patrón vascular compuesto por vasos puntiformes y vasos lineales irregulares. En este caso la lesión correspondía a un melanoma de 0.3 milímetros. En este caso una lesión nodular en la región retroauricular en una paciente mujer de 31 años, con esta imagen dermatoscópica, en donde vemos restos de pigmento en la periferia de la lesión, en el área derecha de la imagen, donde forman glóbulos, y el centro de la lesión con una tonalidad en fondo rosado y vasos irregulares, un patrón vascular polimorfo con vasos lineales irregulares, algunos ramificados de diferente calibre. En este caso correspondía a un melanoma grueso de 3.8 milímetros. Otra variante infrecuente de melanoma es el melanoma desmoplásico. El melanoma desmoplásico es una variante rara de melanoma, representa menos del 4% de todos los melanomas. Por lo general se diagnostican más tarde en la vida que los melanomas no desmoplásicos, y no es raro que el diagnóstico definitivo se retrase debido a dificultades en su reconocimiento clínico inicial. En este interesante trabajo en el que se analizaron las características clínicas y dermatoscópicas de melanomas desmoplásicos,
podemos observar que el patrón vascular atípico y las estructuras vasculares atípicas son la pista del hallazgo dermatoscópico más frecuente observado en los melanomas desmoplásicos puros. Aquí vemos algunos ejemplos: melanoma desmoplásico de 7.2 milímetros, en el que observamos estructuras vasculares atípicas, vasos serpenteantes y eritema vascular. Un melanoma desmoplásico mixto, 2 milímetros de Breslow, en el que observamos una red de pigmento negativa. En este caso, un melanoma desmoplásico puro de 3.25 milímetros de Breslow, en el que observamos estructuras de regresión, áreas cicatrizales, peppering, glóbulos atípicos y estructuras cristalinas. Y en el caso de la fila de abajo, un melanoma desmoplásico puro de 6.1 milímetros con vasos puntiformes. Otros ejemplos: un melanoma desmoplásico mixto, en el que vemos glóbulos atípicos y vasos puntiformes, y otro melanoma desmoplásico mixto también, en donde vemos puntos y glóbulos atípicos, vasos polimorfos, una mancha excéntrica de pigmento y la presencia de velo azul blanquecino. Otro ejemplo de melanoma desmoplásico de la literatura: desde el punto de vista clínico, se observa como un nódulo amelanótico bien definido en el dorso nasal, y en la dermatoscopía se observan áreas blancas sin estructuras con vasos atípicos. Otra variante infrecuente de melanoma es el melanoma nevoide. El melanoma nevoide es una variante rara pero distintiva de melanoma que clínica e histológicamente se confunde fácilmente con un nevomelanocítico. Se ha descrito que tiene un predominio masculino y una presentación habitual en la sexta década de la vida, con una edad media entre 51 y 57 años. En un trabajo que se realizó en nombre de la Sociedad Internacional de Dermatoscopía, se estudiaron las características morfológicas del melanoma nevoide. Se describieron diferentes patrones. Se describió lo que se denominó el melanoma nevoide nevo-like, que fue descrito en un 48% de los casos. Eran aquellas lesiones con una superficie papilomatosa similar a un nevodérmico en la inspección clínica y con un patrón de empedrado en la dermatoscopía. Otra de las variantes era el melanoma nevoide amelanótico, que se encontró casi en el 30% de los casos. Eran aquellas lesiones que carecen de pigmentación significativa clínica, pero también dermatoscópicamente. También se describió un melanoma nevoide con un patrón multicomponente en el 15% de los casos, y eran aquellas lesiones que revelaban los clásicos criterios clínicos y dermatoscópicos específicos del melanoma. Aquí vemos el ejemplo de un melanoma nevoide en una paciente mujer de 36 años, localizado en la región lumbar. Desde el punto de vista dermatoscópico, esta variante corresponde al patrón multicomponente, con gran cantidad de componentes desde el punto de vista dermatoscópico. Correspondía a un melanoma de 1.7 de Breslow. Aquí tenemos otro ejemplo de la literatura, de un ejemplo de melanoma nevoide, en el que en la dermatoscopía observamos un velo azul blanquecino en el centro de la lesión, una red de pigmento atípica en la periferia y glóbulos de distribución irregular. Otra de las variantes infrecuentes del melanoma es el melanoma dérmico primario. El melanoma dérmico primario representa menos del 1% de todos los melanomas. Típicamente se presenta como una lesión nodular solitaria en un paciente anciano, y la mayoría comúnmente se localiza en la región de la cabeza y el cuello. Recordemos que estas lesiones se ven de tonalidad azul porque el pigmento se localiza en la dermis media y dermis profunda. Aquí tenemos un ejemplo de la literatura de un melanoma dérmico primario, en el que clínicamente y también por la dermatoscopía se observaban con proyecciones papilomatosas, y esto se correspondía con un patrón en empedrado. En algunas áreas tenía una tonalidad más oscura, en otras una tonalidad más clara, y estos glóbulos estaban separados por septos de coloración más clara. Otro ejemplo de melanoma dérmico primario de la literatura, desde el punto de vista clínico, se observaba como un nódulo hipomelanótico de bordes mal definidos, y en la dermatoscopía se observaban áreas rojo-lechosas, crisálidas, manchas de pigmento marrón rosado y una discreta tonalidad azulada, pero no se veía velo azul blanquecino. Obviamente que lo que tenemos que recordar es que muchas veces las metástasis epidermotropas de melanoma
tienen este mismo aspecto, de hecho incluso histológicamente son muy difíciles de distinguir, como vemos en esta lesión en un paciente con un melanoma de 13 milímetros con esta metástasis en tránsito. O este otro ejemplo, un paciente con múltiples metástasis epidermotropas de melanoma, símil nevo azul, con este aspecto dermatoscópico. Otra de las variantes infrecuentes de melanoma lo constituye el melanoma de células balonizantes. Esta variante representa menos del 1% de todos los melanomas. Generalmente se presentan en adultos con un rango de edad entre los 20 y 71 años. Las células tumorales son histológicamente grandes, poligonales o redondas y contienen abundante citoplasma granular o vacuolado. La apariencia clínica puede ser nodular, ulcerada, polipoide, polipomatosa y a menudo no pigmentada. Aquí tenemos un ejemplo de la literatura de un melanoma de células balonizantes en la espalda de un paciente adulto. Desde el punto de vista dermatoscópico se ve un área sin estructura de tonalidad amarillenta con una cicatriz, con una ulceración central. Este es otro ejemplo también de un melanoma de células balonizantes. A la izquierda la dermatoscopía de luz no polarizada, a la derecha la dermatoscopía de luz polarizada, en donde adicionalmente vemos estructuras blanco brillantes y de disposición ortogonal, ahí donde lo señala la flecha negra, en presencia de restos de pigmento y vasos puntiformes. Otro ejemplo de melanoma de células balonizantes de la literatura. Esta lesión se presenta desde el punto de vista clínico como un nódulo hipomelanótico sobre una mancha de pigmento irregular y asimétrica, y en la dermatoscopía se observa un área central sin estructura de tonalidad rojo-rosada, con vasos atípicos y restos de pigmento en la periferia de la lesión. Otras variantes infrecuentes de melanoma que discutiremos en conjunto son el melanocitoma epitelioide pigmentado y el melanoma de tipo animal. Constituyen una variante clínico-patológica distintiva del tumor melanocítico potencial maligno desconocido. Suelen tener un comportamiento indolente y su pronóstico es relativamente favorable. Histológicamente se trata de una proliferación predominantemente intradérmica, pigmentada, compuesta principalmente por células epitelioides y fusiformes, y se puede encontrar atipia citológica, pero la actividad mitótica suele ser baja. Aquí tenemos unos ejemplos de la literatura. En la fila superior, un melanocitoma epitelioide pigmentado en un paciente de 20 años, una lesión localizada en la oreja. Desde el punto de vista clínico, se trata de una pápula azulada de límites bien definidos. Con la dermatoscopía observamos un patrón azul homogéneo, una pigmentación negra en el centro y estructuras cristalinas en la periferia. La lesión de la fila inferior corresponde a un melanoma de tipo animal. En la dermatoscopía mostraba un área central con un patrón homogéneo azul-negro, una red de pigmento atípica en la periferia y también se observaba en la periferia pseudópodos y glóbulos de distribución irregular. Aquí vemos también algunos ejemplos de la literatura de melanocitomas epitelioides pigmentados, donde predominan una tonalidad azul homogénea en combinación con negro, también en presencia de algunas proyecciones en la periferia y estructuras cristalinas. Un ejemplo de melanoma tipo animal de la literatura, donde también vemos una tonalidad azul y negro, en presencia de velo azul blanquecino y en este caso también una costra hemorrágica. Otro ejemplo con un aspecto bastante similar, en donde vemos un patrón de tonalidad azulada con un velo azul blanquecino, predominan estructuras blanco brillantes, crisálidas, incluso se ven áreas de patrón en arcoíris y una área negra sin estructura que corresponde a una costra hemática. Otra variante infrecuente de melanomas son los melanomas en nidos. Estos melanomas corresponden a una variante histopatológica recientemente identificada de melanoma de extensión superficial caracterizado por grandes nidos intraepidérmicos. En estos casos suele haber ausencia de criterios histopatológicos descritos clásicamente para el melanoma, lo que dificulta el diagnóstico histológico preciso de estos tumores. Se ha propuesto que la hibridación genómica comparativa de matrices ayudará a un diagnóstico más preciso. Aquí vemos un ejemplo de un melanoma en nidos. Desde el punto de vista clínico se observa como una mácula
asimétrica, hiperpigmentada en el pecho de un paciente de 50 años de edad, y con la dermatoscopía se observa una mancha de pigmento marrón negro excéntrica, una red de pigmento atípica en la periferia y los glóbulos de distribución irregular. Otro ejemplo de una lesión localizada en la espalda de una paciente mujer, vemos que desde el punto de vista clínico es una lesión que llama la atención. Sobre el resto de las lesiones del paciente, desde el punto de vista dermatoscópico, la lesión es asimétrica y está caracterizada sobre todo por la presencia de un patrón globular, con glóbulos que tienen diferente tamaño y diferente color. Vemos otro ejemplo, en este caso una lesión solitaria en la pierna de una mujer de 70 años. Desde el punto de vista dermatoscópico, nuevamente un patrón globular predominante, con glóbulos que muestran una variedad de tonalidad y de tamaño y la distribución irregular a lo largo de la lesión. Este es un ejemplo de una paciente que vimos en el consultorio, una lesión solitaria en la pierna de una paciente mujer de 67 años, con esta imagen dermatoscópica, una red de pigmento atípica y sobre todo este patrón de glóbulos de diferente tamaño, diferente coloración, de distribución irregular. En este caso correspondía a un melanoma de 0,6 milímetros de Breslow. Y para finalizar, otra de las variantes infrecuentes de melanoma es el melanoma de mucosas. Los melanomas de la mucosa comprenden del 4 al 6,8% de todos los melanomas primarios. La incidencia de melanoma aumenta con la edad. Los pacientes mayores tienen una incidencia 10 veces mayor de melanoma en comparación con pacientes menores de 60 años. Se ha propuesto que en localización mucosa la combinación de color azul, gris o blanco con zonas sin estructura son los indicadores más fuertes en la diferenciación entre lesiones mucosas benignas y malignas. Aquí vemos algunos ejemplos de la literatura en donde en la dermatoscopía podemos observar cómo cumplen con esta policromía y donde podemos observar áreas de tonalidad azul, tonalidad grisácea o tonalidad blanquecina. En el caso de abajo incluso con tonalidades más en el rango del color negro, marrón oscuro y marrón claro. Esta lesión labial, donde también vemos un patrón multicomponente que cumple con estos criterios de la tonalidad azul, grisáceo y blanquecino también. Una lesión mucho más evolucionada y con mucha más semiología desde el punto de vista dermatoscópico, un patrón multicomponente, pero vemos nuevamente que cumple con la presencia de estos tres colores. Este es un ejemplo de una paciente que vimos en el servicio, una mujer de 73 años con esta lesión localizada en la región anal. Desde el punto de vista dermatoscópico también cumple con áreas sin estructura y tonalidades azul, grisáceo y blanquecina. Pero bueno, para complicar un poco más las cosas, también se han descrito variantes amelanóticas de melanoma en mucosa y obviamente en estos casos debemos seguir la misma regla que en localizaciones no mucosas y prestarle especial atención al patrón vascular que puedan mostrar estas lesiones. Muchas gracias.